horrible, ¿no?, que nos plantea este modelo económico de Javier Milei. Si sigue todo así, te quedas sin laburo. Si viene un poco de inflación y se actualiza un poco el dólar, entonces ahí por ahí te bancas la inflación, pero mantenés el laburo. Yo siempre creo que el laburo es más importante que la inflación. Pero bueno, cada cual elija, muchachos. Otra opción no hay. Se lo voy a preguntar a Hernán Lechter, que es economista y titular del CEPA. Hola Hernán, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿te gusta este dilema? ¿Es así? ¿Lo compartís? Es el axioma, creo que había sido Pradgay el que lo había dicho, ¿se acuerdan? Allá por 2016, hay que ver dónde le aprieta más el zapato. Aquel momento lo decía a los trabajadores, a los sindicalistas de haber dicho, que era si por puestos de trabajo o por salario. Bueno, es que en realidad lo único que ilustra eso es que vivimos en un modelo económico ideado, pensado para que el ajuste siempre recaiga sobre los trabajadores. De hecho, hoy salió el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, y la curva es la misma que había propuesto las cámaras empresarias. Es decir, lo que laudó la Secretaría de Trabajo es lo mismo. Laudó a favor de las cámaras, no laudó, entonces le dio la razón a las cámaras, digamos. Yo ponía medio en chiste hace un ratito en las redes, porque los trabajadores pedían 110 de aumento, sí, y la oferta de acá a marzo de las cámaras fue del 9. ¿Y cuánto laudó la Secretaría? 9,3 para ser preciso. Es decir, 9 versus 100. Versus 110. Versus 110, sí. Qué locura. Claro, estaba en 170, ¿no? Estaba un poco más, pero el reclamo del 110 que decía el gobierno estaba en 270, estaba en 271. El 110 que pedían las centrales sindicales apuntaba a recuperar el poder adquisitivo de principios de 2018, es decir, antes de esa curva pronunciada de pérdida de poder adquisitivo que sufrió el salario mínimo, sobre todo desde ese momento hasta hoy, que lo depositó, escuchá bien Pablo, en niveles inferiores al 50%. Es decir, si yo compraba con el salario mínimo 100 tomates en enero del 18, hoy compro 47. No, se hizo pelota. Ahora, la excusa muchas veces es que no sirve para nada el salario mínimo vital y móvil. Contame para qué sirve. Antes creo que era el que manejaba, el que, digamos, los planes iban con el salario mínimo. Ahora no sé, han quedado congelados. Te diría que en términos generales hay tres cosas, o había tres cosas importantes, hoy quedaron dos. Una de ellas es la que vos decís, los planes sociales estaban atados a esto, pero la verdad vale la pena mencionar, también te distorsionaba la discusión, porque te llevaba a una discusión fiscal, una discusión donde el salario mínimo tenía otra finalidad. Este gobierno lo hizo, básicamente, permitime el término, para cagar a los trabajadores que tienen un plan. Digamos, sí, totalmente. No hubo mucha propósito. Pero yo siempre fui partidario, decía que no se atrase los planes sociales en su monto, pero sí desenganchemos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo históricamente siempre fue una herramienta para comerle los tobillos a las categorías más bajas de los gremios. Es decir, para que la categoría más baja de los gremios no quede retrasada. Entonces siempre te fijaba, te corría de abajo hacia arriba para que el que estaba registrado pero con un peor salario tuviera un ayudín, por decirlo de algún modo. El problema es que ahora funciona a la inversa. La tercera cosa para la que funciona es el 82% móvil de los jubilados. Como a este gobierno no le importa a los jubilados, retrasa el salario mínimo, entonces cuando vos haces el 82% del salario mínimo te da por debajo de la mínima, con lo cual no hay ningún diferencial para pagarle a los jubilados. La otra discusión que quiero que vos entres en esta discusión es que muchos han dicho, bueno, el gobierno acomodó la macro. Y el otro día se calentó el amigo Guillermo Moreno con Abal Medina y le dijo, no digas eso, porque si decís que el gobierno acomodó la macro, estás diciendo algo que no es cierto. La macro está enquilombada, que haya bajado la inflación, no quiere decir que haya acomodado la macro. Vos que sos economista, a ver, ¿está bien o está mal decir que el gobierno acomodó la macro? A mí me parece que está mal también, me compré el argumento de Moreno, pero bueno, te quiero escuchar a vos. Hay tres aspectos, si querés, muy escuetamente que podríamos analizar en términos macros si la cuestión está más o menos ordenada o no. Cambiaria, monetaria y fiscal. Arranco por la última. La fiscal, ¿está ordenada? Supuestamente sí.
Pero es bueno, falso, si crees, porque sí, ¿qué metiste? claro. Sí, ¿Cómo lo lograste? Metiendo cosas abajo de la alfombra. claro. Yo toda la deuda que tenía, que el gobierno decidió transferir del Banco Central al Tesoro, la hice con interés capitalizable. Es decir, Claro, la pasaste al final. Claro, voy acumulando deuda, y entonces eso no me figura, como los intereses son los que figuran en la cuestión del cálculo fiscal, no aparecen allí. Uy, qué bien que me da. Bueno, 1816, una consultora muy prestigiosa, no kirchnerista, vale remarcar, dice que si vos hubieses incluido esos intereses no hubieses tenido superávit en ningún mes del año. Así que ahí es difícil sostener que ordenaste la cuestión fiscal. Además de que la ordenaste, en todo caso, muy entrecomillado, a costa de los jubilados, ¿no? Segunda cuestión, la cuestión cambiaria también es muy difícil de sostener. Es decir, yo logré un nivel de apreciación muy elevado porque logré inyectar dólares con el blanqueo y eventualmente el día de mañana con el Fondo Monetario Internacional. Como flujo no lo ordené, si yo no tengo más expo, es más, tuve un saldo comercial fenomenal y no acumulé dólares. Y estoy recontrapreciado. Me va a traer problemas. Claro, me va a traer problemas. Ayer vendieron, hoy bueno, antes de Navidad vendieron, hoy había vencimientos, pero bueno, fue una venta de 600 millones de dólares. No estás acumulando dólares. Va a traer y trae además problemas aparejados en puestos de trabajo, en actividad económica. Es decir, no está bueno así como está. No resolviste la cuestión. Podemos discutir si está bien, está mal, si me gusta más o menos, pero no está resuelta. Y si querés, la cuestión monetaria es la que también, a costa de comerse el ahorro de los argentinos, pero si querés, si me corres, es la única que más o menos decir, bueno, más o menos la acomodaron un poco respecto de la situación previa. O sea, el escenario es muy difícil sostener que me ordenaste la macro y que estamos... Mira vos, Lester de acuerdo como Guillermo Moreno. Vamos todavía. No, te estoy jodiendo, pero me parece correcto porque en el discurso opositor, yo te digo, a veces veo mejores críticas al plan económico desde la derecha que de la izquierda, te soy sincero. Porque bueno, veo críticas más realistas, ¿viste? Permitime un análisis. Dale. Yo me dedico a la economía, pero un poquitito de análisis político. Me parece que tiene que ver con actores que yo he visto muchos comentarios, por ejemplo, con el dato de pobreza, y no se animan a cuestionar el dato de pobreza, quizá porque no lo estudiaron, sí, quizá porque no se animan, porque la potencia del gobierno en términos mediáticos es muy fuerte, tal vez uno le da miedo. Viste, entonces concede. Es más fácil, es más cómodo decir, bueno, debe ser así, en esto lo corrigieron, y en eso no, a mí no me van a encontrar en ese lugar. Yo, lo que está bien, como acabo de hacer, o si querés, puede uno reconocer, no tengo drama. Ahora, cuando no. Y la verdad que en términos generales, el problema, si querés, volviendo a la pregunta, de las eventuales, del eventual éxito que tiene el gobierno en materia de ordenamiento macro, lo digo eventual porque no creo que sea, pero eventualmente supongamos que sí, el costo ha sido fenomenal. Totalmente. Con lo cual digo, es re fácil. O sea, si yo acomodaste la macro, desacomodaste la vida de millones de argentinos. Claro, le saqué los medicamentos a los jubilados. Sí. Pero ordené la macro. Sos un genio, maestro. ¿Se entiende? Es decir, yo te eliminé el impuesto país a costa de los medicamentos de los jubilados. La verdad que de creativo no tiene nada. Yo hubiese esperado, bueno, alguien que me diga cómo, sin cagar a los jubilados, y en todo caso ordeno el frente. ¿Vos ves el dólar empujando, los dólares financieros y el blue empujando, bueno, de ahora en más, como empujaron el otro día? No sé hoy cómo fue. Hoy subió un poquito, subieron los paralelos, creo que el CCL 1.4 un poquito. Y me parece que hay dudas. Ahí yo creo que el gobierno apuesta a conseguir los dólares del Fondo Monetario Internacional y mostrar, miren, tengo dólares, no reclamen y demás, y sostener la apreciación cambiaria. Y el debate es si el Fondo Monetario le va a dar los dólares sin exigir una devaluación a cambio. Hay un economista muy conocido, Robin Brooks, yo no lo conocía, pero entiendo que es muy conocido, que dijo esto termina con una masacre, una devaluación salvaje. Bueno, es que históricamente el nivel de apreciación en el que estamos es francamente muy bajo, con lo cual es difícil de sostener en el tiempo. De nuevo, solo se sostiene si vos inyectas dólares. Yo creo que el gobierno es consciente de eso. Lo que pasa que vos inyectaste dólares con el blanqueo por única vez y es guita que no es tuya.
inyectás guita del Fondo Monetario Internacional por única vez y que no es tuya también. ¿Y cómo haces? Bueno, no sé, te picaron el boleto en un punto, y la verdad que la fragilidad de la economía, cuando vos ves que las reservas netas siguen estando en niveles muy elevados negativos, bueno, te hace dudar si alguien se refiere y le empieza a preocupar que no haya dólares para llevárselos, y empieza un escenario de salida. ¿Resiste este tipo de cambio? Claramente no, la respuesta es claramente no. Esto puede pasar mañana, puede pasar en 3 meses, en 6 o dentro de un año. El gobierno va a intentar que se postergue tratando de inyectar dólares, en este caso el Fondo Monetario, ¿no? Clarísimo, Hernán, gracias, un abrazo. Abrazo grande. Chau. Hernán Lester, señores, economista y titular del CEPA, 7:20. Quédate. Ya vuelve Pablo Dugan.